Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El cambio climático es un tema que preocupa al mundo entero y se ha convertido en un desafío para los distintos países. El mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia, según las Naciones Unidas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la ingeniera Cristina Argotti. Ella es analista de pronósticos del INAMI. Cristina, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Buenas noches, mucho gusto también y a compartir un poquito de la meteorología que atraviesa nuestro país. Así es. Comencemos revisando cómo se podría medir, digamos, este cambio climático en nuestro país. ¿Cómo se manifiesta? A ver, el cambio climático se lo mide más bien a nivel global, ¿no? Pero claro, afecta no solo a un país, sino a todo el mundo, pero en algunas zonas y periodos del año a unas más que otras. Uh-huh. Por ejemplo, para nuestro país, el cambio climático hace que tengamos tal vez la temperatura superficial del mar o que suba más abruptamente, uh-huh, o que baje abruptamente. Y esto provoca ya sea un evento del niño o de la niña, ya sea leve, sea intenso, etcétera, ¿ya? Y sabemos que nosotros bajo un evento del niño, especialmente en una época lluviosa en la costa, las lluvias se vuelven más intensas, uh-huh, ¿ya? Si de por sí la época lluviosa de la costa es intensa, y lamentablemente casi todos los años algunos sectores de la costa se inundan. Cuando hay un evento del niño, las cosas se complican más. Claro, y esto ha pasado desde hace muchos años atrás. Exacto, lo que hubo la última vez que estábamos en general en un evento La Niña, que en teoría dice que el océano debería estar más frío de lo normal, pero lo que sucedió es que había una niña Modoki, que solo justo frente a las costas del Ecuador no estaba el océano más frío, sino que estaba más caliente. Uh-huh. Y ese fue el que ocasionó que tengamos nosotros estas lluvias tan intensas. Entonces, el cambio climático afecta, como decir, en los patrones anuales. O sea, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hay anomalías, no es lo de antes. Exacto. Y antes, por lo general, no es, o sea, primero, un evento un niño es muy diferente de un año al otro, pero por lo general tiene un ciclo de vida como que de entre 2 y 7 años. O sea, no es que todos los años va a haber, etcétera. Y este calentamiento global o cambio climático va a hacer que esta periodicidad se acorte o se alargue, uh-huh, ¿ya? Igual, y no solo aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, en las latitudes, por ejemplo, en Centroamérica, ellos van a estar con mayor cantidad de huracanes, de tormentas, etcétera, etcétera. Entonces, los eventos que se van a hacer más intensos. Y más variables también, ¿no? Más cambiantes. Por ejemplo, lo hemos sentido un poco aquí en la ciudad de Quito, Cristina, durante la última semana, así de corto el tiempo en que hemos visto una variación de la temperatura de un día para otro. Es decir, comenzamos una semana con unas lluvias y una temperatura bastante baja, fría, y de repente ahora hoy hemos tenido un día con muchísimo calor, totalmente soleado, despejado, ni una nube. Es decir, hay una variación en muy corto tiempo. Sí y no. O sea, por ejemplo, ahorita en la región interandina, en la región sierra, nos encontramos en esa fase de transición para próximamente iniciar una época lluviosa. Entonces, es normal que en estos días tengamos nosotros esas anomalías entre la temperatura. Y paulatinamente van a ir apareciendo más lluvias. Uh-huh. Ahora, recordar que la región sierra, en general, el patrón es que en la mañana hace sol y en la tarde llueve, ¿no? No quiere decir que en la época lluviosa llueve todo el día. Bueno, hoy no va a llover tampoco.
Exacto. Ajá. Hay días que sí, probablemente todas las condiciones atmosféricas son idóneas para que llueva todo el día o esté con esa lluvia intermitente, pero por lo general aquí en la sierra, en la mañana tenemos sol y en horas de la tarde tenemos la lluvia. Y este calentamiento que existe en la mañana es uno de los precursores para que en horas de la tarde la lluvia sea acompañada de tormenta eléctrica. Pero, entonces, cuando hay la humedad suficiente que en las horas de la tarde va a formar ya las nubes y etcétera, si es que en la mañana hubo un calentamiento importante, en horas de la tarde la tormenta es intensa e incluso se puede presentar días caída de granizo. Ya que lo presenciamos la semana pasada, que fueron como que 3 días que cayó seguido granizo. ¿Por qué? Porque en la mañana hizo un sol, o sea, hacía un sol fuerte, y este es el que le da esa energía para que en horas de la tarde la lluvia sea sólida, o sea, sea granizo. Ahora, Cristina, otro ejemplo, yo crecí en la ciudad de Guayaquil y toda mi vida nosotros en la costa, pues ahí no tenemos obviamente estaciones aquí en el país, pero tenemos épocas que se denominan invierno y verano, muy marcadas al menos en la costa. De lo que yo viví cuando era pequeña, cuando era joven, cuando estaba allá, no tiene nada que ver con lo que es ahora. El clima ha cambiado, no es como como estaba antes, como funcionaba antes, así esas diferencias tan marcadas entre la época invernal y la época de verano. Ahora no se lo ve, y lo digo porque mi familia sigue viviendo allá y vemos que esto ha habido una variación en los últimos años. Sí. Si ya se hace el análisis a largo plazo, ahí entra ya esta modulación climática, ¿no? Entonces, claro, antes iniciaba la época lluviosa y terminaba tal fecha o tal mes e iniciaba la seca. Era muy marcado. Ahora no, y pasa lo mismo en todas las regiones. Entonces estamos en esa transición. Antes no había esa transición, era como que muy tajante. Así es, la finalización, muy marcado. O tal vez duraba una semana. Ahora por lo general duran 2 semanas, 3 semanas. Incluso hemos visto condiciones en las que esta época de transición dura hasta un mes. ¿Ya? Y es eso, porque claro, no se acoplan completamente todos las variables meteorológicas, ¿no? Todos los sistemas atmosféricos que nos afectan, porque hay que recordar que para hacer meteorología o para estudiar la predicción del tiempo aquí en Ecuador, dependemos de lo que pasa en el hemisferio norte, de lo que pasa en el hemisferio sur, lo que pasa en el Océano Pacífico, lo que pasa en el Océano Atlántico, que no tenemos nada que ver ni lo vemos, pero la meteorología se basa mucho en lo que pasa en los océanos. Efectos a nivel global, definitivamente. Ahora, una pregunta. ¿Usted considera que el país está afrontando de manera adecuada esta realidad global? ¿Estamos en Ecuador preparados para contrarrestar sus efectos? Lamentablemente no, pero hay algunas cosas que sí se están manejando, ¿no? Porque hay que recordar que lamentablemente como país, y no solo Ecuador, por lo general toda Latinoamérica, tenemos más bien una mentalidad o una cultura ya que no mitiga, sino que actúa cuando la emergencia ya pasa. Reacciona. Exacto, de reacción. Y cambiar este patrón no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. O sea, yo no puedo decir, ok, en este gobierno las cosas se hacen así y en el siguiente sí. No, o sea, ese cambio va a tardar años, o sea, va a tardar décadas, porque es cambiar la mentalidad desde lo pequeño, o sea, ir cambiando poco a poco. Y claro, una de esas cosas ya lo hemos notado, porque para reducir o mitigar esto, lo atravesamos, por ejemplo, el anterior año. Todo nuestro sistema eléctrico depende de las hidroeléctricas, ¿ya? Que claro, o sea, somos un país que sí, en época lluviosa tiene la cantidad suficiente para producir la energía para todo el país, pero cuando hay sequía, exacto, que puede volver a pasar. Cuando hay alguna sequía, ya nos dimos cuenta que colapsamos, ¿no? Entonces, tener esto, o sea, tener todo en una sola fuente es el error, ¿ya? O sea, hay que ir poco a poco.
distribuyendo. O sea, por ejemplo, yo en el caso de la energía, que haya un poco de energía eólica, que haya un poco de energía geotérmica, que haya un poco, o sea, que haya una distribución para en la matriz energética. Todos los ámbitos. Y lo mismo pasa en todas las cosas, ¿no? O sea, somos también un país muy consumista. El cambio climático, si bien nosotros como país no contaminamos tanto porque somos un país pequeño y a la final solo nos toca asumir las consecuencias de los países grandes, que son los que más contaminan, pero sí se están haciendo algunas gestiones. O sea, hay convenios y hay que el país ha firmado para lograr poco a poco ir cambiando la y lo principal. Y lo principal, Cristina, ya para cerrar esta entrevista, es que definitivamente se tiene que educar a la gente y generar, usted lo decía, esa conciencia, porque todos somos responsables del cambio climático, no los gobiernos únicamente, no las industrias, la industria, las diferentes empresas o fábricas, digamos, la industria en general, porque obviamente eso tiene un impacto. Toda industria tiene un impacto en el medio ambiente, en el cambio climático, obviamente, pero nosotros también, los ciudadanos también. Parece mentira, pero no nos damos cuenta. En pequeñas cosas podemos generar un cambio. Entonces, eso también es importante. Gracias nuevamente a la ingeniera Cristina Argotti, analista de pronósticos del INAMI, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, buenas noches. Una muy buena noche.